Hola, ¿cómo están? Buen día para todos y todas. Acá estamos de nuevo para conversar un ratito. Habíamos estado hablando la semana pasada de conductas y nos habían quedado pendientes algunas cosas importantes. Simplemente a modo de repaso y para recordar un poquito de qué estábamos hablando. ¿Se acuerdan que establecimos que las conductas disruptivas, las conductas que consideramos conflictivas o problemáticas, tienen que ver con ciertas dificultades en algunos déficits en las áreas del desarrollo? Y específicamente esas áreas del desarrollo que están fundamentalmente afectadas tienen que ver con la comunicación social por un lado y con el procesamiento de la información. Cuando hablamos de comunicación social nos referimos a todo lo que involucra a las demás personas en relación a las demandas, es decir, los pedidos, la posibilidad de pedir, de nombrar, de rechazar, de comentar. Todo esto tiene que ver con la comunicación, tanto verbal como la no verbal. Los gestos, los señalamientos, las expresiones faciales, está todo involucrado. Y el modo en que procesan la información sensorial, es decir, la que las personas recibimos a través de todos los sentidos, la vista, el tacto, etcétera, etcétera, cómo se procesa esa información. Y todo esto sucede directamente en los contextos naturales. Son habilidades básicas que utilizamos para aprender ¿de qué? De los contextos naturales, de la relación con el entorno, de la relación con los objetos, de la relación con las demás personas. Así es como aprendemos, observando y estableciendo relaciones entre estas cosas. Entonces, bueno, quedamos que una de las habilidades básicas del aprendizaje era justamente la de la comunicación social. Después teníamos otras habilidades básicas del aprendizaje que tienen que ver con las cuestiones sociales directamente, como que está involucrado otra persona, como son la imitación, que también ya hemos hablado de la imitación y cómo trabajar. La imitación es fundamental, no solamente la imitación vocal, los sonidos, las palabras y demás, sino también la imitación motriz. Que eso se acuerdan que yo les contaba que de algún modo es lo que hizo que el hombre evolucionara muy rápidamente a través de la aparición, eso lo sabemos por la aparición de la herramienta. Empezamos a imitar, no solamente el conocimiento se pasaba de manera generacional de padres a hijos, sino que se podía pasar entre contemporáneos. Simplemente con ver la acción que está haciendo otra persona, yo la puedo replicar, sin necesidad de practicar. Lo veo y lo ejecuto. Por eso vemos a los nenes chiquitos imitando muchas cosas que han visto de otros, ya sean adultos o ya sean pares. Así que la imitación es una de las habilidades básicas del aprendizaje. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la imitación. Por otro lado, lo que tenía que ver con los turnos, porque los turnos, en definitiva, es los que nos permiten mantener una conversación. Y esto, un bebé lo aprende rápidamente cuando descubre que no solo sus padres impactan en su vida, sino que él también puede impactar en la vida de los demás haciendo cosas. Entonces empiezan este juego de sonidos donde uno dice algo, hola bebé, espera, y el bebé responde, y espera también el bebé para obtener una respuesta, porque él sabe que está impactando en el otro. Así que esto tiene que ver con la toma de turnos y por eso siempre hacemos actividades donde el turno está involucrado. Ahora yo, ahora vos, ahora él, ahora ella, así sucesivamente. Y de nuevo yo. Otra de las cosas que eran fundamentales como parte de las habilidades básicas del aprendizaje es la atención conjunta, que es esa habilidad que nos permite prestar atención a un objeto y compartirlo con un tercero. Mirá tal cosa,
contar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos. Eso tiene que ver con esto, compartir el foco de interés de algo, de un objeto, de una situación, de una persona, con un tercero. Y por último, dentro de lo que son las habilidades sociales, lo que tiene que ver con el reconocimiento, la identificación y la interpretación de las emociones, que es una de las cosas que nos había quedado la semana pasada. Entender la importancia de las emociones. Desde un área específica de la psicología, una escuela que se llama Gestalt, que por ahí alguna vez la han escuchado, sobre todo cuando vemos todas esas cuestiones de las redes sociales, donde vemos que hay que descubrir figura a fondo, o hay todas rayitas alineadas, y parece que están alineadas de a dos con cierta distancia, y al final no, están todas en la misma distancia. Todas estas cuestiones de figura, de fondo, y son ciertas reglas que tienen que ver con cómo procesamos la información visual y cómo el cerebro completa información, porque a la conclusión a la que llega, digamos, esta escuela, es que el todo es mucho más que la suma de las partes. Por ejemplo, si nosotros experimentamos la tristeza, podemos asumir que una persona está triste, ¿no? Si conocemos la emoción de la tristeza, o la alegría, o la que sea, podemos asumir que una persona tiene esa emoción por la posición de los ojos, la posición de la boca, por las lágrimas. Si alguna vez vimos a alguien llorar, asumimos, reconocemos empíricamente esa emoción. Y si una persona está triste y tiene anteojos negros y no le vemos los ojos, el todo es más que las partes. Entendemos, sabemos, interpretamos, inferimos que está triste igual, aunque no podamos ver los ojos. Porque de nuevo, el todo es mucho más que la suma de las partes. No necesito ver los ojos, las cejas, la lágrima, la posición de la boca, digamos, todos esos detalles, todas esas partes que conforman un todo. En el procesamiento de la información es al revés. El todo es mucho más que la suma de las partes. El auto no es solo la rueda, es la rueda. Entonces, si yo veo medio auto, medio objeto, yo, a pesar de no verlo completo, como el todo es más que la suma de las partes, yo sé que esto es una gallinita, por ejemplo. Era una gallinita, un relojito. Ahora bien, esto es cuando el procesamiento de la información es típico. Cuando el procesamiento de la información es atípico, esta regla deja de cumplirse. Entonces, en general, si una persona o un niño con TEA ve una persona llorando, va a asumir, si conoce la emoción de la tristeza, va a asumir que está triste. Ahora bien, si tuviera anteojos negros, el detalle que prima por sobre todos los demás son los anteojos negros. Porque ahí el detalle es más que la suma de las partes. Por eso el auto, muchas veces, para los niños, sobre todo los pequeños, cuando empiezan a interesarse por ciertos objetos, les interesa una parte de ese objeto, la rueda, y giran. Y por más que uno lo ponga a rodar, lo ven, lo agarran y vuelven al detalle, a una de las partes, no al todo. Y eso lo observamos también cotidianamente cuando vemos que los nenes tienen muchas habilidades autónomas, pero que no necesariamente les sirve en el momento de funcionar en ciertos contextos. Son como habilidades aisladas que no se pueden relacionar entre sí. Entonces puede que salude a su maestra, a su terapeuta, a su mamá, pero no necesariamente esa habilidad, que es la de saludar, que la ejecuta perfectamente bien en ciertos contextos, no necesariamente la puede utilizar en otros contextos.
porque de nuevo, la suma de las partes no necesariamente es igual al todo. Así que esta es una de las cosas básicas que nos enseña la teoría de la Gestalt, la escuela de la Gestalt dentro de lo que es psicología, y eso nos ha permitido entender un montón de cosas, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con el reconocimiento, la identificación y la interpretación de las emociones, porque necesitamos inferir qué es lo que al otro le pasa. ¿Se acuerdan que también mencionamos algo de lo de la teoría de la mente la semana pasada? Y justamente tiene que ver con esto, con no poder interpretar un contexto general y solo quedarme con las partes. Yo, a veces como ejemplo, en los cursos digo que los niños o las niñas, las personas con TEA, ven el mundo como si fuera a través de una cerradura. Vieron que si hacemos un conito y miramos a través de ese conito, de una cerradura, vemos una parte. No necesariamente estamos viendo el contexto general, y si vemos algo en particular, una situación, puede ser mal interpretada porque uno está mirando solo una pequeña parte de eso y no el contexto general. Y esto lo notamos mucho cuando, por ejemplo, las cosas no deben ser movidas de lugar, o las cosas deben ser dichas de una manera en particular, o tenemos que seguir ciertas rutinas. Esto tiene que ver porque todas esas partes son necesarias para comprender el todo. Si falta una de ellas, me quedo fijada en esa parte que falta y no puedo comprender el contexto general. Así que para poder, enseñar a trabajar o a reconocer, identificar y por supuesto inferir e interpretar las emociones, tenemos que hacer algunas cosas previas, que nosotros las vamos incorporando de a poco. Sabemos que un bebé a partir de los 2 meses ya empieza a inferir las emociones, por eso empieza a fijarse específicamente en las partes de la cara. Ya a partir de los 8 o 10 meses empieza a poder manifestarlas y distinguirlas específicamente. Y a empezar a ponerlas en juego y a imitarlas, ¿no? Hemos visto un montón de videos de bebés donde están retando, ¿no? Y ponen caras o se matan de risa y no necesariamente saben por qué, pero sí pueden inferir, pueden interpretar la emoción del otro. Y esto tiene que ver con poder leer la mente del otro, independientemente de las palabras. Y esto lo hacemos gracias a los gestos, a la interpretación de esos gestos y de todas esas señales. Así que bueno, es fundamental poder reconocer e identificarlas en nosotros primero, en los nenes, y después también que las puedan identificar en las demás personas, porque de eso también va a depender la comunicación social, y sus conductas también van a depender de eso, de la correcta interpretación de lo que está sucediendo, de lo que el otro le pasa, de lo que el otro quiere, de cómo el otro se siente. Esto también lo notamos cuando muchas veces ellos están haciendo una actividad y nosotros le pedimos que hagan algo o vamos a cambiar de actividad y se enojan, porque no, digamos, perseveran o con su tema de conversación. Yo le quiero preguntar por la escuela y él sigue hablando de Napoleón Bonaparte, o sigue hablando de las estaciones de subte porque es su tema favorito, o de la música, o de lo que sea, o simplemente sigue apilando, porque no puede reconocer lo que el otro quiere, lo que al otro le pasa, lo que el otro siente. Entonces sigue en su detalle, en su pensamiento focalizado, en su conducta focalizada. Y obviamente, como estamos siempre dentro del espectro, eso variará en cada uno de los nenes, porque son todos diversos, como las personas neurotípicas, todos son diferentes, en función de la intensidad, el enfoque y la frecuencia de esas conductas o de esos pensamientos. Eso también va a depender en cada uno de ellos. Así que bueno, entre las primeras cosas que vamos a hacer, les voy a mostrar un poquito las cosas que hacemos. Primero, obviamente, lo primero es establecer las emociones. ¿Cuáles son
siempre empezamos por las emociones básicas, así que para eso tenemos los pictogramas con las emociones básicas: alegría, enojo, tristeza y miedo. Son las básicas. Después hay un montón de otras emociones que son mucho más complejas, que tienen que ver con la ansiedad, la angustia, la sorpresa. Todo eso lo vamos incorporando después de a poco. Pero sí empezamos a trabajar las emociones básicas. Y esas emociones básicas las asociamos a muchas cosas. En principio, a los propios estados de ánimo de los chicos, ¿no? Una de las cosas que vamos haciendo es establecer: estás contento, estás enojado. Y eso lo vamos haciendo, la misma correspondencia que hacemos para 1 y 1, A y A y demás, rojo, rojo. También esto lo hacemos a través de correspondencias. Alegre, alegre. Lo podemos hacer a partir de fotos, a partir de recortes de revistas, a partir de imágenes, en libros de cuento, en programas favoritos. Vamos captando esas emociones y las vamos traduciendo. Yo siempre digo que lo que hacemos en TEA es como subtitular la información. Es como cuando vemos una película que está en otro idioma. Necesitamos subtítulos que nos ayuden a comprender qué es lo que está pasando, porque se nos pierde muchísima información. Alguna cosa más o menos podemos pescar porque es llamativa, por la intensidad de eso que está pasando, pero después, si no están los subtítulos, se nos escapan realmente los detalles y lo que está pasando realmente, para poder comprender adecuadamente y no malinterpretar eso que sucede. Así que fundamentalmente lo que vamos haciendo es haciendo esta correspondencia, asociando y a situaciones, a momentos, y haciendo correspondencia: alegre, alegre, triste, triste, enojado, enojado, asustado, asustado. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar también para que ustedes sepan cómo lo pueden hacer. Son simplemente fotos tomadas de internet o recortadas de revista, y tiene que: ¿cómo se siente este nene? ¿Está contento o está asustado? Así que esto también lo trabajamos, y en la imitación de las propias emociones. ¿Cómo es contento? ¿Cómo es asustado? ¿Cómo es triste? Lo trabajamos también en sus propias expresiones. Para eso hay que conocer las partes de la cara también, que es algo que trabajamos previamente. Así que también podemos hacer un círculo y cortar partes de revistas, los ojos, la nariz, la boca, el pelo. Podemos dibujar lo que le falta, podemos copiar emociones, como es: a ver, esto es contento. Vamos a dibujar un nene contento, una nena contenta. A ver, ¿qué le tenemos que poner? Y eso lo vamos adaptando a las competencias y a las necesidades específicas de cada uno de los nenes. Lo podemos hacer, como les decía, a modo de rompecabezas, donde vamos colocando las partes de la cara, o lo podemos hacer de manera gráfica, cuando los chicos pueden ya dibujar. Así que son distintas maneras en las que podemos ir trabajando las emociones, en sus cuentos favoritos, para los que les gusta mirar los cuentos, o en sus películas. Utilizamos mucho esto de poder poner en palabras cómo se siente Moana, cómo se siente Frozen, cómo se siente Andy, cómo está Buzz Lightyear. Digamos, ponerlo siempre, tratar que no sea solamente mirar por mirar algo, sino tratar de bajarlo a los temas que a nosotros nos interesa trabajar en ese momento. ¿Qué más podemos hacer? Yo la verdad que no tuve tiempo de fotocopiarlo, pero se los voy a mostrar porque nosotros trabajamos esto con los nenes. Hacemos actividades, las tengo acá en este libro, donde tienen que marcar, por ejemplo, con un color, todos los nenes que están contentos, todos los nenes que están enojados, cómo se sienten en determinadas situaciones. Esta es un poco más compleja porque es un cuadro de doble entrada, con lo cual requiere
más habilidades cognitivas para poder interpretar un número y una letra y atribuirle y contestar, digamos, las preguntas que están acá abajo. Unir, podemos unir, poner distintas emociones, distintas situaciones recortadas de revistas y hacer unir a qué emoción se corresponde cada una de estas situaciones. Pueden ser fotos de ellos mismos, podemos usar una variedad de recursos. Después vamos trabajando también en qué situaciones ellos están enojados o están contentos. Esto nos ayuda también a establecer reglas de convivencia, qué cosas nos hacen enojar a cada uno de nosotros, qué cosas nos ponen felices, y hacerlos partícipes de eso, así como yo me intereso por hacerte feliz y tratar de encontrar aquellas situaciones y aquellos contextos en los que vos estás bien, como por ejemplo cuando querés jugar con la computadora. Bueno, de qué manera mamá o papá también se siente feliz, qué cosas no me gustan a mí, qué cosas no te gustan a vos. Eso lo vamos estableciendo de manera simple, siempre. Ahora lo vamos a usar para otra cosa, nuestros tableros, pero en este caso que son tableros de público y privado, que vamos a hablar después, este tablero simplemente cambiando, como les decía la otra vez, ponemos acá arriba lo que nosotros queremos, desde una cruz y un tilde verde, una manita para arriba, una manita para abajo, una carita feliz, una carita triste, lo que ustedes quieran lo pueden ir variando. En este caso yo los tenía con muchas personas porque esto es público y con una sola porque acá vamos a empezar a clasificar las cosas privadas. Pero estos tableros los usamos para hacer múltiples actividades al principio de clasificación, para ir comprendiendo de modos más concretos ciertos conceptos que son sumamente abstractos. Así que de esa manera, también como hablábamos la semana pasada, podemos clasificar estas mismas que son tarjetas para trabajar conductas correctas o incorrectas. Tenemos de todo tipo, qué cosas están bien y qué cosas están mal a la hora de convivir. También las podemos usar para cómo se siente este nene. Y está triste. ¿Por qué? Porque esta nena lo pellizcó. Entonces, vamos, cuando los nenes, cómo nos responden cuando todavía no son verbales, nosotros les damos las opciones. Eso es algo que también siempre tienen que garantizar, que pueda responder, porque sabe responder. Es muy probable que si tuviera los medios, si tuviera los apoyos, es muy probable que pueda dar una respuesta. Ahora, si no tiene cómo, es como digo yo, si yo no tengo los anteojos y me los saco, veo todo borroso. Con lo cual hay cierta información, ahora como tengo que hablar, no, en general solo estoy incómoda, no pasa nada. Pero si tuviera que leer algo para brindar una información, no la puedo dar. No porque no la sepa, no porque no lo quiera hacer, sino simplemente porque no tengo el apoyo adecuado. Entonces, los apoyos visuales cumplen exactamente la misma función que para mí cumplen los anteojos. Nos brindan la posibilidad de participar activamente de lo que está pasando sin perder detalles. Porque yo sin los anteojos me pierdo un montón de detalles. No podría ver si estuviera con más personas, no podría ver claramente ciertos gestos, entonces podría costarme interpretar cierta cara, cierta expresión, y no podría tampoco responder entonces adecuadamente. Así que es fundamental que siempre les demos posibilidades para responder de manera adecuada. Después veremos cómo, si sabe o no sabe, y entonces qué estrategias utilizo para enseñarle a responder, a señalar. Esas son cosas que nosotros trabajamos. Al principio siempre recuerden que esas cosas las hacemos con ayuda física. Entonces primero vamos asociando. Este nene, ¿cómo se siente? Está sorprendido. Este nene siente sorpresa. Al principio lo vamos marcando nosotros y los ayudamos nosotros. Y después, a través de múltiples materiales, ¿se acuerdan que, y los veo en los videos, está chocha porque siempre que veo los videos de los nenes que nos van mandando, mi admiración, porque están haciendo un trabajo excelente
y lo que ha cambiado en todo este tiempo. La verdad que están haciendo un trabajo bárbaro. Y cómo aplican todo lo que van escuchando, eso también es genial verlo, ¿no? Y cómo uno descubre que da resultados, ¿no? Esto de que no dejar que que sea algo de entrenamiento y de acostumbramiento y que siempre, como ya conoce estas imágenes, siempre va a responder bien, porque lo hace de memoria, que no tiene que ver con el aprendizaje o con la internalización de un conocimiento que queremos que se generalice. Así que es importante ir cambiando los soportes, para que haya variedad. Y de esa manera nos vamos asegurando que ellos realmente saben lo que están haciendo. Entonces, perdón, empezamos a trabajar las emociones de esa manera, a través del reconocimiento y la identificación de las partes de la cara, del reconocimiento y la identificación de las emociones en función de los distintos contextos, de las cosas que suceden, y las empezamos a identificar en nosotros mismos. Para eso tenemos distintos sistemas, desde los termómetros de emociones, que como ven, esto simplemente es una maderita que está pintada. Cada emoción tiene un color. Vamos subiendo el enojo, el rojo. Hay una flechita que dice me siento. ¿Cómo me siento? Vamos a hacer que se sienta contento, como yo. Está contento y simplemente tiene las emociones pegadas en cada uno de estos. Y al principio, de nuevo, somos nosotros los que en función de la interpretación de la emoción de los nenes les vamos marcando, ¿estás contento? O ahora estás enojado, o te asustaste, o estás triste, o lo que sea. Y después ellos van independizándose de nuestra ayuda y ellos mismos nos marcan cómo se sienten. Y a veces nos marcan cómo se sienten los demás, porque muchas veces tenemos varios termómetros, obviamente en Piuqué, porque son varios nenes por salón, y cada termómetro tiene la foto del nene. Entonces nos dicen, Lucas está enojado. No, nos van avisando, a pesar de que por ahí no son verbales, pero sí, por eso les digo, si ustedes les dan la oportunidad, ellos nos pueden dar un montón de información, y obviamente esto es en beneficio de la comunicación social y por supuesto de cualquier aprendizaje, porque los aprendizajes se van montando sobre otros, así que cuanto más participación activa haya de los chicos, mejor. Es con paciencia, sin duda, y de manera sistemática. Es algo que hay que hacer todos los días, poder trabajar con ellos lo que tiene que ver con las emociones, porque realmente impactan en la vida social. Son no solo las propias, sino también las ajenas, y es súper importante que podamos estar atentos a transmitirlas, a enseñarlas y a que ellos puedan reconocerlas, identificarlas y por sobre todas las cosas inferirlas, interpretarlas. Así que utilizamos estos termómetros, vamos pasando por distintas etapas. Al principio utilizamos pictogramas generales, hemos hecho otros que tenían las fotos, una vez que los nenes podían imitar las caras, a ver cómo es triste, le sacábamos una foto, a ver cómo es enojado, sacábamos foto, y después poníamos esas fotos de ellos mismos con las caras que habíamos hecho. Así que cada termómetro tenía las caras de los nenes. Después pasamos los que podían hacer dibujos también, y empezar a simbolizar. Así que vamos pasando por distintos momentos y distintos procesos evolutivos para los chicos. En la medida en que ellos van adquiriendo distintas habilidades, bueno, vamos llevando habilidades adquiridas, las vamos complejizando para que puedan responder y enriquecerse también. Hay otros que son circulares, es lo mismo, este es otro, tiene una flechita y también es un poco más complejo porque tiene muchas más emociones. Pero los pueden hacer de múltiples maneras, como les guste más. Así que bueno, entonces, analizar las partes de la cara, hacer las correspondencias de las emociones en función de distintas situaciones y contextos, e identificarlas, inferirlas en función de las creencias personales, cómo vamos interpretando lo que sucede.
Así que bien, todo esto en relación a... yo me voy a poner también por si me quieren hacer alguna pregunta para estar atenta. Etcétera, etcétera. Ahí está, se me subió el volumen. Excelente. Genial. Bueno, y otra de las cosas que también nosotros trabajamos y que mencionamos la semana pasada y nos han estado algunas actividades, ya hemos estado enviando, porque para algunos papás es un poco más preocupante que para otros, pero que siempre les digo, hay que preocuparse de entrada, porque cuanto más chiquititos, siempre cuanto más temprano trabajamos alguna habilidad, mejores resultados vamos a tener a corto, mediano y largo plazo. Y todo aquello que se va como enquistando, bueno, termina siendo, cuanto más tardamos, es mucho más difícil después de modificarlo. Así que las conductas en relación a lo público y lo privado también es algo que es súper importante y que está muy relacionado con las conductas desajustadas, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con que los nenes se sacan la ropa en lugares inadecuados o prefieren estar sin ropa. Después habrá que ver si tiene que ver con cuestiones de sensibilidad sensorial, táctil o no, y cómo lo vamos a trabajar en esos casos para los que tienen cierta dificultad con ciertas texturas, con botones, con cierres o con específicamente la textura de ciertas telas. Así que bueno, eso también es un trabajo que se hace de sensibilización de las cuestiones táctiles, así que también habrá que tenerlo en consideración, pero también muchas veces tiene que ver con la comodidad. Obviamente que estar a veces sin ropa es mucho más cómodo, a veces se hace un hábito desde chiquito, bueno, está sin ropa, y después vestirlo, que no se saque la ropa en determinados lugares. Sabemos que hay nenes que por ahí están en sus casas siempre desnudos, literal, pero en piuqué nunca. Y sin embargo, por ahí conversando con los papás, no puedo hacer que se vista. Bueno, sin embargo, en piuqué entendió que la ropa no se la saca. Así que esto tiene que ver con cuestiones también conductuales y con ciertos hábitos, que a veces son las zapatillas, a veces son los cordones. Bueno, hay que buscar alternativas. Y una de las primeras cosas que tenemos que empezar a trabajar es justamente lo que tiene que ver con lo público y privado en relación. Nosotros lo dividimos como en tres grandes contextos, que tiene que ver con el cuerpo, con los lugares y con las acciones. Esas son las tres cosas básicas que nosotros trabajamos y que en función de las características de cada uno de los chicos las vamos complejizando más o el material es más concreto. Eso va a depender un poco de cada uno de los nenes. Pero como les decía, básicamente para eso primero tenemos un librito donde lo que hacemos primero es establecer qué es algo público. Es cuando estamos todos, cuando hay muchas personas que miran, cuando algo es público y cuando las cosas son privadas, cuando no hay nadie. Todo lo que pasa cuando estamos solitos, eso es privado. Y entonces empezamos a establecer cuáles son los lugares que son públicos y cuáles son los lugares que son privados. Que lo podemos hacer también simplemente como acá, en tableritos, ni más ni menos. No es que necesitan tener esto, nosotros esa es una cuestión de comodidad nuestra. ¿Qué acciones son públicas y qué acciones son privadas? Y también lo podemos establecer a través de distintos tipos de imágenes, donde como por ejemplo en este caso tenemos una persona sola, así que esto es privado. Podría haber como acá una puertita cerrada y una persona sola, esto es privado. O esto es público, la puerta está abierta y hay muchas personas. Y vamos clasificando de la misma manera en uno o en otro, ya sea en una hoja con recortes o en un tablerito cualquiera de dos hojas, y también ir clasificando distintas cosas, ya sean lugares, ya sean acciones o las partes del cuerpo. Estas son
Después tenemos, yo acá no lo tengo recortado, pero en Piuqué sí. Esto es como el coso de los hoteles. No pasar, estoy haciendo cosas privadas. Esto es para el baño, es un cartelito. Acá se recorta y esto se cuelga en el picaporte. Que también es importante que les enseñemos que hay ciertas cosas que se hacen en lugares privados. Y esa privacidad también hay que respetarla. Así que esto es algo que usamos en Piuqué. Se está tocando, Mimi. Tenemos el pito de estoy haciendo cosas privadas. Excelente. Es muy bueno. Vamos a establecer las partes del cuerpo públicas y privadas para el nene y la nena. Cuáles son esas partes del cuerpo, cuáles se pueden tocar y cuáles no. Y las empezamos a establecer primero a través de estas imágenes. Y vamos a ir entonces clasificando distintas cosas que podemos hacer de manera pública o de manera privada. Y esto es lo mismo, a través de distintos pictogramas le vamos preguntando. ¿Caminar es algo que hacemos en público o es privado? Es público. Al principio los podemos ayudar nosotros. Recuerden que ellos aprenden en función de las sucesivas repeticiones. Siguiendo el perfil específico y único y su estilo de aprendizaje, sabemos que necesitan muchas repeticiones para incorporar los conocimientos. Así que al principio no se hagan problema, ustedes los van ayudando, lo van haciendo con ellos y después ellos se van independizando de esas ayudas. ¿Bañarse es público o es privado? Es privado. Cuando nos bañamos estamos solos. Y así podemos ir variando, poniendo distintas cosas, desde tocarnos. Siempre les digo, cuando de los cursos no hace falta poner el Kama Sutra acá. Simplemente con 2, 3 actividades que hacemos de manera privada, como desde escribir un diario, para los que son adolescentes, forma parte también de su intimidad, hasta bañarnos, vestirnos, hacer pis, o el más amable, tocarnos también puede ser. Hay muchos nenes que, las nenas también, pero el hombre siempre tiene ese amigo del alma, y es como una conducta bastante más común llegada a determinada edad, cuando descubren las partes de su cuerpo, tienen partes favoritas, claramente. Y bueno, a veces estamos trabajando, estamos haciendo una actividad, hay que lavarse las manos y hay un lugar, y ese lugar es el baño, donde se hacen cosas privadas. Así que bueno, eso de esta manera, simplemente jugamos es público, nadar es público, dormir no, es una actividad privada, las vamos a ir clasificando, digamos, de esa manera. Después nosotros lo que trabajamos mucho, que también hemos mandado algo de esto y lo estamos mandando en estas semanas, es utilizar los libros interactivos. ¿Por qué utilizamos libros interactivos? Ustedes saben que este tipo de material nosotros lo usamos muchísimo porque justamente es un material que les permite responder a todos y a todas. Independientemente de que sean más o menos verbales, todos tienen posibilidad de responder, porque las respuestas están, simplemente las tienen que tomar y poner en el lugar correcto, que es lo que yo les decía al principio. Tenemos que darles siempre una oportunidad de participación activa y que las cosas que saben nos las puedan transmitir. Entonces, si yo le pregunto, ¿cocinar es público o es privado? Me puede contestar. Es público. ¿Cantar es público o es privado? Cantar es privado. Si ustedes vieran que tiene dificultades cuando son muchos pictogramas, lo que ustedes pueden hacer, que nosotros lo hacemos, es simplemente tomar 2 opciones, sacarlas del cuaderno. Miren cómo voy a hacer. Saco 2 opciones y le doy para elegir esas 2, simplemente. ¿Es privado o es público? ¿Cuál es? Es público y lo pongo. Y de nuevo para la siguiente vuelvo a sacar otra. Después podría poner 3 para que elija entre 3.
Pero lo vamos haciendo de a poco. A veces es mucha la información, entonces lo que podemos hacer es eso, separar dos, una que sea la correcta, otra no, y que elija entre dos, en lugar de elegir entre 10, o entre 12, o entre 8, o las que sean. Bien, y así vamos a ir, van a ir los nenes contestando, escribir un diario, dormir, es público o es privado, bañarme, y ellos siguen completando. Estoy viendo, pero veo al revés. Saltar, hablar, son cosas, ustedes ahí pueden utilizar todo, comer, lo que se les ocurra, lo pueden también de nuevo armar con recortes, lo pueden hacer como ustedes, con cualquier tipo de material que tengan a la mano, independientemente de que nosotros les podemos enviar el nuestro. Es algo que lo pueden usar, hacer ustedes de manera muy sencilla y muy económica en casa. Bien, ¿cuáles son los lugares públicos y privados? ¿Qué lugares públicos y privados hay? La escuela es un lugar público, la cocina en casa también. Acá vamos a recorrer distintos contextos. El baño de la escuela es privado. La escuela es pública, pero el baño, el dormitorio es privado. Y así vamos a ir viendo distintos lugares que sean públicos y que sean privados. El consultorio del doctor. Bien. Y finalmente las partes del cuerpo. Las partes que nos pueden tocar y las partes que no nos pueden tocar. Lo mismo acá, se ve que ya estuve jugando yo o alguien. La cabeza se puede tocar, los brazos también. Entonces tenemos tocar y no tocar, las cosas que nos pueden tocar y las cosas que no nos pueden tocar. De hecho nos pasó que nos llamaron alguna vez de una escuela porque uno de los nenes no dejaba que los compañeros decían, es privado, no me toques. Y la escuela lo malinterpretó, no le parecía que era inadecuado. Y a nosotros la verdad que nos pareció genial que puedan hacer respetar no solamente su espacio personal, mirá, no me estés encima, no me toques cualquier parte del cuerpo. Nos pareció súper saludable. Nos sorprendió que a la escuela le pareciera algo negativo. No, nosotros nos pusimos muy contentos. Las manos, los pies, el pene, la cola, la vagina, todo eso los chicos está organizado según si sos nenas, que tenemos más partes que no nos pueden tocar, los pechos tampoco, y así los nenes van de a poquito aprendiendo qué partes de su cuerpo son públicas y cuáles son privadas. Siempre es importante que esto lo trabajemos cuanto más chiquitos, mejor. Yo creo que es algo, en general, para todos los padres siempre es una preocupación cuando los chicos ingresan al jardín y van a estar con otras personas. Hemos tenido algunas cuestiones donde estaban involucradas ciertas cosas relacionadas con el abuso deshonesto. En general sabemos por estadísticas que eso es intrafamiliar, con lo cual ese lugar, que debería ser un lugar de seguridad y de confianza, a veces sin que nos demos cuenta no lo es tanto. Entonces tenemos que procurar que los chicos tengan autonomía en todo, inclusive en su propio cuidado, ¿no? Es fundamental que les enseñemos a autocuidarse, inclusive en cuestiones tan importantes como lo que tiene que ver con la educación sexual integral, y ahora que lo tenemos como algo obligatorio dentro del sistema educativo. Nosotros obviamente desde lo terapéutico siempre es importante para nosotros, pero bueno, ahora que se ha generalizado es muy importante poder darle espacio a eso y trabajar con los chicos todo lo que tiene que ver justamente con eso, porque van a ir creciendo y van a empezar a aparecer ciertos intereses, en algunos más, en algunos menos. Cada uno es particular. Hay chicos que no tienen ningún interés, hay otros que tienen un interés obsesivo. Así que bueno, ¿cómo lo manejamos? Acá no. Este no es lugar.
y todo el día en el baño, para que tengan las ojeras que le lleguen hasta la rodilla, tampoco, digamos. Habrá que establecer horarios, momentos, situaciones en las que sí está bien y es razonable y forma parte de la identidad de cada uno de nosotros, también la sexualidad, y tiene que ver con la calidad de vida y la dignidad de la vida. Así que es algo a lo que no hay que tenerle temor, simplemente que hay que estar preparado para atravesar ese momento. Los que son los padres de los más chicos dicen, me faltan 100 años, pero pasan rapidísimo, así que hay que estar atento a ciertas cosas, hay que estar preparados para enfrentar ciertas cuestiones que no siempre son fáciles ni cómodas. Obviamente para los padres en general lo que tiene que ver con la sexualidad suele ser un tema muy incómodo, sin duda dentro de nuestra área más todavía, porque uno tiende a pensar que son niños grandes y no es así. No son niños, los niños son niños, los adolescentes son adolescentes, los adultos son adultos, y eso hay que respetarlo y acompañarlo, y fundamentalmente eso, poder acompañarlos en ese desarrollo, porque todo lo que sea avanzar enriquece. Y todos los comportamientos que van apareciendo en función de las etapas del desarrollo y es lo esperable, excelente. Porque si no, estamos dentro de lo que son los retrasos en el desarrollo y ciertos intereses o ciertas habilidades que no aparecen nunca. Y lo esperable es que llegue a cierta edad y haya un interés. Bueno, ¿cómo lo organizamos? Porque tienden a ser obsesivos, porque tienden a ser repetitivos en sus comportamientos, tienden a veces a ser compulsivos, ya sea con la alimentación, ya sea con la tecnología, también puede ser en relación a las cuestiones sexuales cuando las descubren, así que hay que ordenar todo eso un poco, porque eso también mejora su participación en la vida cotidiana en distintos contextos, porque obviamente a veces pasa en medio de un cumpleaños, en medio de una fiesta. A mí me ha pasado como directora en otras instituciones donde había muchos chicos grandes, adolescentes y adultos, y en medio de un acto había uno que estaba por ahí muy en el escenario, muy a la vista, haciendo actividades privadas, ¿no? Y él, ningún problema, el prurito lo tenemos los demás, digamos, no necesariamente a ellos les molesta, dependerá de su nivel de obsesión, a veces también, donde no registran lo que le pasa al otro, por esto un poco que hablábamos en relación a las emociones. Estoy enojada, algo pasó, algo tiene que cambiar. Así que bueno, todas estas cuestiones hacen un poquito a lo que tiene que ver con el manejo de las conductas, no solamente lo que podemos hacer como análisis funcional en la conducta, en relación a que nosotros podamos identificar esas conductas con qué tienen que ver. Porque se acuerdan que no todas las conductas tienen una función, el tema es identificar cuál es esa función. Si tiene que ver con atención, si tiene que ver con evitación, con algo que no quiere hacer, o si tiene que ver con reforzamientos automáticos, con cuestiones de autoestimulación, de placer personal, o si tiene que ver con controlarnos y controlar las situaciones y los objetos o lo que está sucediendo. Así que tenemos que identificar estas funciones, pero también tenemos que saber con qué tienen que ver y por qué aparecen las conductas, que obviamente, como en general, cualquier dificultad en la comunicación para todas las personas genera conductas, ¿no? Porque uno se enoja o grita o patalea cuando los demás no nos entienden, no nos ponemos de acuerdo, no estamos transmitiendo adecuadamente la información, el otro tampoco la está procesando de manera inadecuada, entonces se arma un patatús. Así que bueno, necesitamos tener buenas vías de comunicación, poder manejar, poder regular las emociones frente a cualquier cosa. No pego 4 tiros. Yo siempre digo que los frenos no tienen que funcionar. Hay personas que les funcionan mejor, hay personas que les funcionan peor. Lo vemos todos los días en los noticieros, ¿no? Un vecino se peleó con no sé qué vecino por una cuestión de la medianera y le pegó 4 tiros. Bueno, había un pobre control de los impulsos. Entonces también tenemos que estar atentos a eso, a este control de los impulsos, ya sea a través de estrategias, qué cosas podemos hacer. ¿Se acuerdan que digamos, y que hablamos mucho también de eso en otras ocasiones, y que tienen que ver con
las habilidades de autorregulación. ¿Qué cosas podemos hacer? Estructurar el entorno. ¿Cómo lo estructuramos? A través de agendas y de tratos. Vamos a establecer claramente qué es lo que espero de vos, qué cosas van a pasar, cuántas cosas tenés que hacer, para qué, para obtener qué, que al final es lo que queremos saber de alguna manera. Todo. Tenemos que trabajar las habilidades de flexibilización para que no pase todo siempre de la misma manera y eso también genere conductas cuando algo se modifica. Para eso introducimos siempre lo que tiene que ver con la sorpresa. En algún momento del día en nuestra agenda empezamos a poner sorpresa, un picto que es de sorpresa, y cuando está ese picto de sorpresa, al principio para incorporarlo usamos sorpresas que sean geniales, que no moleste tanto que haya cambiado su rutina. Por ejemplo, si todos los días trabaja, no sé, sentado en la mesa, hace una actividad, después desayuna, después hacemos otra actividad, no sé, de letras, bueno, la cambio esa por una sorpresa y justo ese día vamos a ver una película en un horario que no era el esperable, es una sorpresa agradable. De a poco esa sorpresa va bajando la calidad y un día la sorpresa es que tenemos que salir al médico porque el hermanito se cayó de golpe y bueno, y hay que ir al hospital a ver. Entonces, bueno, rompo tu rutina y no por eso tiene que haber una crisis ni te tenés que enojar. Sorpresa, tenemos que salir. Así que esas son algunas de las cosas que vamos haciendo para mejorar las conductas, para trabajar las conductas que resultan. Trabajar las habilidades de autonomía, que puedan hacer las cosas solos de manera independiente. Para eso también hablamos de las estaciones de trabajo y cómo les enseñamos a empezar a hacer sus actividades de manera independiente y solos, con autonomía, que puedan completar actividades. Hay nenes que realmente lo han incorporado y son muy expertos haciendo, si uno simplemente les organiza los espacios, empezar, trabajar, terminar, ellos realmente saben lo que tienen que hacer y es importante que lo puedan hacer solos porque no siempre podemos estar. Ahora justo es un momento donde los padres estamos disponibles mucho más tiempo, sobre todo los que no están trabajando y están digamos, en casa sin obligaciones laborales específicas online, porque no son posibles. Entonces seguramente tienen mucho más tiempo disponible para ayudarlos a completar las cosas. Pero esto no va a ser eterno, Dios mediante. Para nosotros aparentemente seguirá hasta después de las vacaciones de invierno, aparentemente será en agosto que volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, personalmente, pero digamos muchos en este periodo están con tiempo libre para poder sentarse y hacer cosas y es fantástico porque ese es un tiempo de calidad que le pueden dar, que les podemos dar a los hijos, que sin duda es para disfrutar ese tiempo súper precioso y hacer cosas divertidas y aprovechar a trabajar la reciprocidad social, que es fundamental, y entonces poder bailar y hacer coreos y pasárnosla bien, porque es un tiempo donde no nos corre el reloj, ¿no? No, en medio que no hay horario, medio que no sabemos en qué día estamos, porque tenemos esa disponibilidad ahora, pero no va a ser para siempre. En algún momento voy a tener que estar yo sola y tener que cocinar o limpiar o hacer cosas, y él tiene que hacer una actividad que sea funcional, independientemente de que sea tarea escolar o no. Que esté zaraseando todo el día no es positivo para nadie. Nos termina irritando, nos aburre, y yo siempre digo que cuando los chicos están aburridos hacen cosas raras. Las cosas raras pasan en los momentos de aburrimiento, ¿no? Se les ocurren cosas raras cuando están aburridos y no queremos que eso pase. Así que necesitamos darles actividades funcionales donde no necesariamente estemos todo el tiempo nosotros pendientes de que estén haciendo esa actividad, sobre todo porque al principio, y una de las dificultades de TEA es la iniciación. Les cuesta iniciar, por eso tienden a hacer cosas repetitivas, porque es lo que saben hacer, es lo que es seguro, es tranquilo, es siempre igual, no pasa nada, no hay sorpresas, no hay nada que inferir. Así que seguimos alineando, seguimos apilando, seguimos sacudiendo. Eso es tranquilo, eso es seguro. Ahora, hacer cosas nuevas, participar de cosas nuevas, ya requiere de otras habilidades que nos ponen nerviosos, que nos asustan. Entonces,
tienden siempre a utilizar, a seguir los mismos comportamientos. Así que es importante darles la posibilidad de que ellos puedan jugar de manera ordenada y de manera funcional. No que esté pululando por ahí, sino que, bueno, arme rompecabezas, arme enhebrados, arme clasificadores, o pinte, o lo que sea, pero de manera funcional. Entonces les damos ratos por día, nos tiene que ser todo el día, pero por ahí media hora, 40 minutos, le organizamos un poquito de actividades y lo único que tenemos que hacer es chequear un poquito la distancia, porque en general ellos saben manejarse dentro de las estaciones de trabajo de actividades independientes, y si no, les enseñamos, los acompañamos un poquito más al principio y nos vamos retirando, siempre tratando de hacer una observación cada vez más a la distancia, no participante, para que ellos desarrollen toda la autonomía posible. Así que se me pasó la hora volando de nuevo.